Ya tenemos nuestro botón nuevo, nuestro botón editar. Vamos ahora a programar nuestro botón eliminar. Entonces ahora voy a regresar en este caso a la carpeta Resource, dentro de la carpeta Resource a la carpeta Views, y dentro de la carpeta Views almacén y a categoría. Y en categoría vamos a agregar un nuevo archivo. Voy a hacer clic derecho sobre categoría. Vamos a elegir la opción New File. Y en este caso vamos a llevar un archivo que se va a llamar modal. Va a ser una plantilla blades.php. Control S para guardar. Y guardamos ahí nuestro archivo modal.blade.php. Y voy a empezar a escribir el código HTML para que en este archivo modal.blade.php, justo al hacer clic en el botón eliminar de la vista index, cuando haga clic en el botón eliminar, ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer una ventana modal. O sea, me va a aparecer este archivo modal.blade.php. Ahora sí voy a empezar a escribir código HTML para convertir a este archivo PHP en una ventanita modal. ¿Cuándo va a aparecer esta ventana modal? Pues cuando haga clic en el botón eliminar de la vista index, me va a aparecer esta ventana modal y me va a preguntar realmente desea eliminar la categoría y va a aparecer sí o no, para poder eliminar una categoría, en este caso seleccionada previamente. Lo que voy a hacer previamente es agregar una etiqueta div, y a la etiqueta div le vamos a indicar la siguiente clase en este caso. Modal fade modal slide in right. Vamos a ponerle en la etiqueta div el atributo class con el siguiente valor. Ahora sí voy a agregar también el atributo area hidden, le vamos a dejar en true. En el atributo role le vamos a indicar dialog y también le vamos a indicar el atributo tab index con el valor -1. Ahora sí, a esta etiqueta div le voy a poner un ID. Esta etiqueta div va a tener un ID y en el ID, que va a ser el nombre con el que voy a llamar a la etiqueta, en este caso se va a llamar modal delete guión, y aquí por cada registro que yo tenga en mi listado voy a agregar o se me va a generar un div, y en esta parte del div voy a establecer que se va a llamar justo igual como se llama el ID de categoría. Para esto voy a concatenar con la variable cat y con su atributo ID de categoría. Recordemos que cat es el objeto que recorre pues todas las categorías en el for each. Y de aquí solamente necesito el ID de categoría. Entonces, hasta aquí, este ID de este modal me va a hacer referencia a una categoría en específico. Como estamos paginando en 7 en 7, quiere decir que por cada página del index va a aparecer pues 7 modales. Uno para poder preguntar si queremos eliminar la categoría específica que estamos seleccionando. Ahora sí, adentro de nuestro div modal vamos a agregar nuestro for. Vamos a abrir nuestro formulario y entre comillas le vamos a enviar pues las propiedades necesarias para establecer este formulario. Inicialmente voy a declarar un array y en este array voy a declarar el primer parámetro del formulario, que va a ser action, a donde voy a enviar pues los datos de este formulario, y le vamos a indicar que la acción de este formulario se va a enviar a un nuevo array en este caso. Y en el array voy a establecer como primer valor el controlador, que en este caso será categoría controller. Vamos a agrandar un poco más esto. Categoría controller, vamos a poner el arroba y vamos a indicarle a qué método del controlador vamos a hacer referencia. En este caso al método destroyed. Coma, y le voy a enviar, recordemos que el método destroyed está esperando como parámetro el ID. Entonces voy a enviar en este caso el ID categoría. Fuera vamos a enviar también el método. Y recordemos que cuando estamos trabajando con la función destroy del controlador, para hacer referencia a esa función destroy del controlador, pues lo que voy a hacer es utilizar el método delete. En este caso cerramos los paréntesis y cerramos las llaves y ya tenemos ahí nuestro formulario. Vamos a cerrar entonces ahí nuestro formulario. Ahora sí, dentro de nuestro for vamos a agregar un div, en este caso que va a tener la clase modal dialog de Bootstrap. Dentro agrego otro div más que va a tener en el atributo class el valor modal content, y dentro de este div con la clase modal content voy a agregar el header, el body y el footer. En este caso div.modal header, y agregué el header, en este caso div.body, y en este caso modal-footer. Ya tenemos hasta ahí nuestros tres div con el atributo class. En este caso, el primero el valor modal header, el segundo en el atributo class el modal body, y en el tercero el modal footer. Ahora sí, para avanzar dentro del modal header he agregado un button con el atributo type del tipo button
la clase Bootstrap Close, y en el atributo DataDismiss pues que sea modal, y en el atributo AreaLabel Close, y voy a hacer que aparezca una X para que en la ventana emergente me salga en la parte superior derecha una X que nos permita en este caso cerrar nuestro modal. Ahora sí, antes de finalizar en el modal header, después de agregar el botoncito también voy a agregar un título. En este caso utilizo la etiqueta H4, vamos a cambiar su atributo class del texto que vamos a mostrar y va a ser un modal title, y vamos a poner aquí pues que nos aparezca como un encabezado eliminar categoría. Ahora sí, dentro del body simplemente voy a agregar un párrafo que va a decir confirme si desea eliminar la categoría. Ahora sí, en el footer voy a poner dos botones, el botón cancelar y el botón cerrar. En este caso vamos a poner los dos botones. El primero va a ser el botón cerrar. En el atributo type le vamos a poner button, y en el atributo class de este botón vamos a ponerle que sea un botón por defecto, btn espacio btn default. Modificamos también el atributo DataDismiss y le ponemos en este caso modal. Y así aquí tenemos nuestro botón, en este caso que va a ser en el atributo type button, en el atributo class va a ser la clase btn default de Bootstrap, y en el atributo DataDismiss va a ser en este caso modal, y el texto que vamos a mostrar en nuestro botón va a ser cerrar. Agregamos también nuestro último botón, en este caso el botón aceptar, vamos a agregar nuestro botón, en este caso sí va a ser del tipo submit para poder confirmar el formulario y enviar los datos. Y en el atributo class del formulario va a ser un btn primary, que es la clase de Bootstrap, y vamos a poner que el texto que se va a mostrar va a ser confirmar. Hasta aquí tenemos todo el código necesario para mostrar un modal, pero este código tenemos que incluirlo dentro de nuestro index. Recuerda que este código y todo el proyecto va a estar compartido de manera gratuita. Busca el enlace en la descripción de este video. Vamos a guardar hasta ahí con control S. Me voy a regresar a mi carpeta categoría y me voy a ir a mi archivo index.blade.php. Y vamos ahora sí a modificar nuestro botón eliminar para hacer referencia a nuestro div correspondiente según el registro que estemos seleccionando y que queramos eliminar, ya que vamos a crear por cada registro del listado un div modal. Ya estoy en el index, y como en este index, en el botón eliminar, yo le he puesto un hipervínculo, un href, voy a ponerle en este caso con el atributo dataTarget, le vamos a indicar dataTarget igual, y voy a decir que en este caso voy a hacer referencia al div que se llama modal delete. ¿Y cuál es el div que se me ha generado? Si regreso ahora mismo nuevamente a mi modal.blade, recordemos que el ID de este modal pues se llama modal-delete- el nombre de qué, el ID de la categoría que quiero eliminar. Recordemos que así se llama cada modal. Entonces regreso nuevamente al index y le vamos a indicar entonces que, pues haga referencia al modal específico de nuestro ID categoría. Recordemos nuevamente que por cada categoría que esté en el listado voy a crear automáticamente un div modal. Ya tenemos hasta ahí, fuera del data target, en esta parte, fuera de las comillas. Vamos a ordenar esto un poco más. Le vamos a poner otro atributo más que va a ser el data toggle igual modal en este caso. Guardamos hasta ahí, pero nos falta algo muy importante. Si nos fijamos, el archivo que me genera los divs modal está en otro archivo que es el modal.blade.php. Entonces voy a bajar y voy a incluir también al modal.blade.php. Y lo voy a incluir justo antes del end for each. Tiene que ser antes de finalizar el bucle for each. ¿Por qué? Porque recordemos que por cada categoría voy a generar automáticamente un div modal. Entonces en este caso vamos a hacer un include y entre paréntesis vamos a incluir, recordemos que está en nuestra carpeta, en este caso almacén.subcarpeta categoría, y el archivo que genera los modal por cada categoría es modal. No le ponemos la extensión ni blade ni .php, guardamos hasta ahí, regresamos al modal blade, le vamos a dar control S y voy a regresar a ver la vista. Voy a actualizar en este caso la vista y voy a hacer clic, por ejemplo, en eliminar accesorio de sonido 2, clic en eliminar y ya me aparece el modal. Si le doy cerrar, pues no lo elimina, nuevamente eliminar
Y si le doy confirmar, vemos que ya lo eliminó. No necesariamente lo eliminó, sino lo cambió de condición, porque recordemos que nosotros habíamos puesto que cuando... Vamos a abrir el controlador para explicar mejor. Vamos a categoría controller y habíamos puesto que cuando llamemos al método destroy, la condición de la categoría se cambie de 1 a 0 y pues en el listado, en el index ya no lo vamos a mostrar porque solamente mostramos las categorías cuya condición es 1. Muchas gracias por seguirme en este video curso. Recuerda que todo el código fuente, la base de datos, las plantillas, los archivos HTML estarán compartidos de manera gratuita en la descripción de este video. Te saludo Juan Carlos Arcila Díaz, que tengas un buen día, nos vemos en el próximo video.